Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTech por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio, platicaré con el doctor Luis Camacho, cirujano dentista con especialidad en implantología, con más de 10 años de experiencia y que tiene su clínica en la Ciudad de México. Mi objetivo es conocer el impacto que tiene la salud bucal en el resto del cuerpo, así como saber cuáles son los órganos que se ven más afectados por la falta de revisiones dentales. Recuerda, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde me va a tocar platicar con el doctor Luis Camacho, cirujano dentista que tiene su consultorio en la Ciudad de México y también tiene una maestría en implantología. Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Kurt? Muy buenos días. Todo bien, todo en orden. ¿Tú qué tal? Excelente. Aquí listos para empezar con este tema. Me gustaría preguntarle cómo varias enfermedades sistémicas provienen o pueden ser afectadas por una falta de salud oral o una falta de higiene bucal o problemas que ocasionan en la boca y cómo pueden traer ramificaciones o consecuencias a otros órganos del cuerpo y cómo impactan. Primero que nada, quería preguntarle, ¿por qué escogió esta especialidad, doctor? Bueno, mira, odontología en general, la verdad, fue un poco el destino. Nadie de mi familia se dedica a absolutamente nada de la medicina, más que mi hermana y yo. Mi hermana y yo somos muy similares en todo lo que hacemos y ella y yo decidimos empezar en odontología. No sé, siempre me gustó hacer cosas con las manos, siempre me han gustado, pues sí, la medicina, la ciencia, pero la verdad estar participando, estar siendo un poco creativo. Eso me ha gustado mucho y bueno, en odontología creo que lo encontré en diferentes materiales, instrumentos, eso siempre me ha gustado mucho. En cuanto a la implantología, la verdad es que primero me inicié por ortodoncia y terminando la especialidad de ortodoncia me dieron la oportunidad de estudiar un máster en implantología en España y la verdad es que en ese momento no me volvía loco. Pero dije, bueno, creo que es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Me fui y la verdad es que eso me cambió la vida. Y fue en ese momento que yo empecé a amar la carrera, de verdad, al 100%, al ver los resultados que tenían mis pacientes, resultados inmediatos, mis pacientes que lloraban después de llegar a la mañana sin dientes o en circunstancias difíciles, e irse a la tarde, al mediodía, con su dentadura completa. La verdad es que el impacto de la reacción de mis pacientes a mí fue lo que me hizo enamorarme en ese momento de mi carrera, de todo lo que hago. Qué padre. Y lo entiendo totalmente. Yo me acabo de poner frenos en la parte de abajo. Yo que nunca he tenido, que no hemos tenido la falta de dientes o que no le hemos puesto mucha atención a esa área porque supuestamente estábamos cómodos con nuestra sonrisa. Y ahorita que empecé a hacer esto, estoy muy consciente de mi mordida. Ya me dan ansias que no me los quitan para poder empezar a morder mejor y todo eso. Entonces, no tener un diente, ni me puedo imaginar cómo se debe sentir la emoción de ya poder regresar a sonreír, a tener dientes. ¿Cada cuándo se recomienda ir con el dentista? Una persona sana debería de acudir en promedio una vez al año, no debería de tener mayor problema. Una persona que no tenga ningún tipo de afección, quiero decir, ni sistémica ni oral. Sin embargo, ya pacientes con complicaciones sistémicas, por ejemplo, diabetes, la verdad hay que ser un poquito más cuidadoso. Mujeres embarazadas, también hay que estar, en esos casos, cada 3 meses. Personas con diabetes, a lo mejor cada 6 meses. Y personas que ya tienen algún tipo de tratamiento restaurativo oral grande, lo mismo, cada 6 meses e inclusive a veces un poquito antes. Hay pacientes que yo tengo de implantología que el tipo de prótesis que llevan, la llevan, la verdad, porque en algún momento de su vida hubo algún descuido de higiene. Y ahora hay que ser súper precavido ahora que tienen una nueva oportunidad. Y al principio me gusta verlos cada 6 meses. Ahí revisamos cómo van. A veces hay que apretar un poquito más la mano y verlos un poco más frecuentemente. Pero en promedio una persona normal debería de preocuparse al menos una vez al año estar ahí. Me llamó la atención algo que comentó. ¿Por qué la mujer embarazada cada 3 meses? Existen muchos cambios hormonales cuando una mujer está embarazada. A ver, hay un mito por ahí, la verdad es que es bastante viejo, pero al menos mi mamá y mi abuela y todos decían que cada hijo que tenías es un diente que perdías. Oh, sí, es cierto. Y la verdad es que no va tanto por ahí. Sí, a ellas les pasó, pero la verdad es que tiene que ver mucho más con la higiene y con el cuidado. Okay. Entonces a lo mejor no existía tanta educación al respecto, pero hoy en día que la tenemos,
La verdad es que sabemos que eso no es cierto y que, bueno, simplemente hay que ser sumamente cuidadoso y que eso no va a pasar. Entonces, yo recomendaría que si estás pensando en embarazarte, pues bueno, antes de, vamos a ver que todo esté en orden en general, ¿no? En todo el sistema. Y bueno, si ya te embarazaste, lo mismo, así como vas al ginecólogo para ver que todo esté en orden, honestamente es una recomendación muy sincera, vayan también al odontólogo para que no vayan a tener problemas a futuro de esto, que se empiecen a aflojar los dientes, que si no están sangrando en las encías, un cambio en el sistema oral. La verdad hay que estar muy al pendiente. Y yo sé que en ese momento para todas las mujeres la prioridad es otra. Claro. Pero la verdad es súper importante cuidar eso porque honestamente perder un órgano dental por eso a largo plazo puede ser muy fastidioso. Y qué bueno que lo menciona, que mi mamá siempre culpa a mis hermanos porque dice que la descalcificaron y que por culpa de ellos se le cayó un diente. Sí. Entonces, qué bueno que ya aclaró ese mito para que no nos chantaje más con eso. Sí, la verdad ya no te puedo reclamar. ¿Qué puedo prevenir haciendo mi práctica de limpieza dental o visita dental cada 6 meses o cada año? Ok, lo primero, más básico, es la formación de sarro. Es decir, un paciente honestamente no se da cuenta cuando tiene sarro. Es sumamente raro cuando alguien se dé cuenta. El sarro se forma alrededor de los dientes, entre la encía y el diente, y es una pequeña piedrita blanca. Se tarda en formar, es como una especie de pasta. Si no tenemos buena higiene, esa pastita que se forma alrededor de los dientes se solidifica con el contacto con la saliva, se forma como una especie de piedra. Hay zonas específicas donde se forma más fácil. La zona más frecuente es detrás de los dientes incisivos inferiores. Ahí desembocan los conductos salivales por debajo de la lengua y entonces de inmediato se forma, bueno, no de inmediato, pero muy rápidamente se forma sarro ahí o cálculo. Y la verdad es que no nos damos cuenta. Como pacientes lo ignoramos totalmente. La formación de sarro es peligrosa porque no solamente se forma superficial a los dientes, sino que empieza a desplazar la encía hacia abajo. Bueno, primero la inflama, empieza a sangrar. Esa es la primera señal de alerta para uno. Empieza a desplazar la encía hacia abajo, pero no solamente la encía, va acompañada a veces también del hueso, y ahí es donde ya es un poco más complejo, porque pues una cosa es que la encía nos provoca un poco de sensibilidad al ser desplazada hacia abajo, pero otra cosa es que el hueso, al perderlo, empieza a generar movilidad en los dientes. Entonces, lo primero, honestamente, es revisar eso. Además de eso, uno acude con su dentista, no nada más a limpieza, sino hace una revisión y podemos detectar si además de la formación de cálculo por el déficit de la higiene, hay alguna aparición de caries, por ejemplo, alguna lesión, alguna fractura que sea anormal, desgaste generalizado de los dientes, que eso es sumamente frecuente. La verdad es que hoy en día vivimos con muchísimo estrés, prácticamente todas las generaciones, hasta niños, y es súper frecuente estar apretando los dientes, estarlos rechinando. Si tenemos una mala mordida, todo eso lo podemos detectar a tiempo. Y por ejemplo, en cualquiera de estas patologías, detectarlo a tiempo y evitar que avance. Si no le detectamos a tiempo porque el paciente simplemente no ha acudido a consulta, pues en ese momento hacer un tratamiento ya correctivo. Claro, siempre es mejor prevenir. El área dental abarca muchas ramas, entonces ¿nos podría platicar en términos simples cómo están divididas las categorías que ortodoncia, periodoncia, implantología y por qué las separan para saber con quién voy? No, sí, claro. Mira, cuando yo terminé la carrera como cirujano dentista general, mi papá me decía que debería de hacer de todo, pues todo se concentra en la boca. ¿Por qué existen estas especialidades para cada cosa si todo es boca, todos son dientes? Tiene cierta lógica lo que él piensa, pero ya cuando uno lo ve como dentista se da cuenta que no es así, que el sistema estomatognático, es decir, toda la boca, todos los músculos que tienen que ver, dientes, encía, ligamento periodontal, hueso, músculos, los ligamentos de la mandíbula, todo esto realmente es mucho más complejo de lo que creemos. Muchas personas, muchos médicos, doctores en general, no conocen a ciencia cierta todo el sistema del que te estoy platicando. Entonces, por ejemplo, un dentista general, pues sí te puede diagnosticar que tienes caries, te puede decir que tienes desgaste de los dientes, te puedes decir que tienes algún tipo de maloclusión, que tus dientes están chuecos, quiero decir, tus encías sangran, que te faltan dientes, cuáles te faltan y demás. Pero para eso, ya para la corrección, existen las especialidades. Correcciones, a lo mejor eliminarte una caries, puede ser relativamente sencillo. Pero ya cuando una caries es avanzada y hay que hacer una endodoncia, por ejemplo, hay que acudir justo con el endodoncista, sería lo ideal. Uno cuando sale de la carrera sale con conocimientos generales de lo que es una endodoncia, pero un endodoncista sabe hacerla realmente mucho mejor y garantizar que el resultado sea óptimo.
Te platico rápido que es una endodoncia. La caries avanza muy rápido, destruye las capas del diente, el esmalte, la dentina, llega a la pulpa. Y cuando la caries llega a la pulpa, es necesario entonces hacer una endodoncia. Es cuando ya duele mucho o ya fue muy crónico, a lo mejor ya ni duele. Pero bueno, este tipo de problemas a veces sí es difícil solucionarlos por un dentista general y es mejor acudir con el endodoncista. En ortodoncia, o sea, brackets, como los que me platicabas hace un rato, es exactamente lo mismo. A ti te ve tu ortodoncista, no te ve un dentista general. El ortodoncista tiene conocimientos específicos para saber primero hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento. Te toma radiografías, te toma modelos, analiza cuál va a ser la mecánica de tu tratamiento. No nada más es poner los brackets por ponértelos, sino qué tipo de movimiento necesita hacer, qué tipo de aparatología va a utilizar. Te va a poner ligas, resortes, etcétera, etcétera. Hay veces que vemos que los pacientes tienen un montón de cosas en la boca y hay veces que vemos gente, nosotros por ahí en la calle, que trae brackets y que se ve mucho más simple y decimos, ay, pues ¿por qué él así? ¿Por qué yo no? Pero realmente son casos totalmente diferentes. En implantología lo mismo. La verdad es que en implantología yo creía que era diferente. Yo creía que era, honestamente creía que era más sencillo, que nada más era como poner un tornillo en la pared y después, bueno, pones un tornillo en el hueso y ya está, ya sustituyes el diente. Y la verdad es que no es así. Lo mismo, necesitas un conocimiento muy específico, necesitas experiencia, bueno, saber diagnosticar adecuadamente, pensar en qué resultado vas a querer con tu paciente. Bueno, esto con todas las especialidades. ¿Cuál va a ser el resultado final? Lo tienes que pensar desde un principio. Lo tienes que saber diagnosticar, tienes que saber qué es lo que vas a hacer, conocer los diferentes materiales, conocer toda la historia clínica de tu paciente. Si es o no candidato al tratamiento también es súper importante. Bueno, es hablándote de algunas especialidades. ¿Cuáles son los órganos que se ven más afectados por una falta de higiene bucal? Ya enfocándonos más en el tema, una que se me viene mucho a la mente es el corazón, que te da endocarditis. ¿Por qué nos puede afectar o por qué todo está tan relacionado si es algo que está tan expuesto, que son los dientes? Ya, la verdad es que suena súper drástico a veces, ¿no? O sea, como después de cómo me va dando carditis por no lavarme los dientes. O sea, como voy a tener una afección en el corazón por no lavarme los dientes. Pero si la piensas igual también como una información un poquito más coloquial, pues por la boca entra todo, ¿no? Sí. Hay quienes respiran por la boca, entran todos los alimentos. Entonces, por ahí empieza la salud. Y la verdad es que desde masticar bien, si no estamos masticando bien, definitivamente no estamos digiriendo bien. Si no estamos digiriendo bien, pues tenemos más problemas. Si no estamos teniendo una correcta higiene, lo mismo. Imagina que te platiqué ahorita, que empiezan a sangrar las encías, que el sarro se empieza a desplazar entre los dientes y entre el hueso, y pues obviamente, imagina, toda la sangre está conectada del cuerpo, o sea, la sangre que pasa por nuestra mano derecha, pasa por la mano izquierda, pasa por el pie, va recorriendo todo el cuerpo. Entonces, si esta sangre contaminada pasa por el corazón, pues todas estas bacterias pueden generarnos algún problema. No es tan sencillo, no es tan común, ¿ok? No es tampoco para meterles miedo a los pacientes, pero también es para que no se confíen, o sea, que la gente sepa que existen muchos problemas que pueden surgir en general en el sistema por el descuido de la higiene, o bien por no estar masticando correctamente, no estamos digiriendo bien los alimentos. La digestión empieza desde la boca y no solamente con la masticación, sino con los químicos que tiene la saliva, y desde ahí, desde ese momento, desde la formación de la saliva, es que empezamos a digerir. Entonces todo eso ayuda a la formación del bolo alimenticio, básicamente que toda la digestión se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, si por ejemplo un paciente ya muy descuidado, que además de sarro y demás, tiene una caries muy grande y por ejemplo sobre todo en la mandíbula a veces pasa, y es lo que es un poquito más frecuente, la mandíbula está irrigada directamente prácticamente con el corazón, está muy conectada con el corazón. Entonces, ahí es donde podemos tener problemas. Uno de los síntomas, por ejemplo, de cuando te va a dar un infarto, no nada más que se te duerme el brazo, también se te empieza a dormir la mandíbula y tienes dolor aquí. Entonces, esta parte de la mandíbula, si tenemos una caries importante que llega al torrente sanguíneo, definitivamente puede afectarnos. Aquí pasa Sí. la aorta, la caorta, ay, se me olvidó el nombre. Exactamente, sí. Sí, la vena carótida, la que tenemos inmediatamente conectada con la mandíbula, bueno, tiene ramificaciones, no está directamente, pero claro, la vena carótida sin duda es la que nos genera el malestar y todo el paquete vasculonervioso que lleva conectado. ¿Qué es la endocarditis? Sabemos que está relacionada con el corazón, pero ¿qué es? Es una afección de las válvulas del corazón. Realmente se genera casi siempre por la presencia de bacterias. Entonces, pues imagina que todas las conexiones que te he platicado y todas las bacterias que se generan por una caries, pues son las que llegan directamente al corazón y afectan las válvulas cardíacas. En parte de este programa lo queríamos hacer hablando de todo lo que trataba un dentista, es porque es muy común que una persona pueda tener una fobia a ir al dentista.
Si yo padezco de esta fobia y estoy escuchando todo esto, ya sé que por mi salud general tengo que ir y armarme de valor y tratar de controlar un poco mi fobia. ¿Qué puedo esperar en mi primera revisión? La verdad es que al día de hoy que existe toda la información que tenemos a la mano, pues evitar esperarnos hasta el último momento para ir a una revisión, ¿no? Sino ir a una revisión justamente cuando no siento nada, la verdad es que va a ser, como casi siempre con el médico, lo menos molesta posible. A lo mejor te hace una limpieza con algún tipo de ultrasonido, que la verdad es que tal vez el ruido puede ser un poquito molesto, y bueno, para nadie es placentero nunca tener que sentarte en el sillón y todo esto a veces ya nos da un poquito de miedo, pero la verdad es que no debería ser nada molesto. Que te revisen, que te tomen radiografías, que te enseñen una técnica de cepillado adecuada, la verdad es que nada de eso debe ser doloroso en lo absoluto. Y por ejemplo, si como padres empezamos a inculcar este hábito en nuestros hijos, pues los niños no deberían de tener ningún tipo de problema y la costumbre de que nunca va a ser molesto para ellos. Si esperamos ya hasta que tengamos malestar, la verdad es que al día de hoy el malestar se va a presentar mientras no acudamos al dentista, pero existen técnicas de anestesia nuevas, a veces llamadas sin dolor, con aparatos electrónicos. El anestesiar al paciente, el bloqueo nervioso, pues justamente es para que durante el procedimiento no exista ninguna molestia. Un acto quirúrgico realmente siempre va a tener la molestia de un acto quirúrgico, no una extracción de una muela del juicio, un implante, una fractura, por ejemplo. Cualquier acto quirúrgico siempre tiene inflamación, siempre tiene un poco de sangrado y demás, pero la verdad es que cuando lo necesitamos, pues no debería de sorprendernos. Insisto, al día de hoy existen, por ejemplo, terapias de láser que nos ayudan a la desinflamación más rápida. Tener un correcto uso del medicamento, de la prescripción médica que nos manda el doctor, debería de ayudarnos bastante para no sufrir las consecuencias de un acto quirúrgico, por ejemplo. Pero sin duda, como hemos venido platicando todo el tiempo, la prevención sería lo más ideal y sería lo menos molesto siempre. Yo he ido al dentista y ¿por qué te revisan los nodos linfáticos? Te empiezan a hacer aquí revisión. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, nosotros como pacientes estamos pensando que vemos dientes y eso es todo, ¿ok? Pero pues imagina que los nodos linfáticos son el sistema de defensa. Entonces, cualquier infección que tengamos, a veces ya un poco más agravada, también se refleja en los nodos linfáticos, se ven inflamados. Entonces, si sentimos los nodos inflamados, no solamente esto, sino toda la cadena, realmente ahí ya podemos empezar a sospechar de alguna infección, a veces ni siquiera dental. Hay veces que puede ser algún otro tipo de infección ya sistémica. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente se trata de revisar los nodos linfáticos, también revisamos mucho la musculatura del paciente, la articulación. Debería de ser de suma importancia para todos los dentistas revisar la articulación. La verdad es que existen muchas afecciones en la articulación de prácticamente todos los pacientes y no le tomamos mayor importancia. Cuando empezamos a tener síntomas como vértigo, como dolor muscular, a veces dolor de cuello, espalda, cabeza, ruidos, digamos como si tuviéramos un oído arenoso o algo así, todo esto realmente es una afección de la articulación y le corresponde al dentista y como pacientes no lo sabemos y estamos buscando por todos lados, vamos al otorrino, vamos al médico general, vamos a veces inclusive con el neurólogo, porque creemos que puede ser inclusive una afección del trigémino por algún dolor facial como un dolor de gatillo y muchas veces va relacionado con la articulación y es menos complejo de tratar que una neuralgia. Sin embargo, hay que tener conocimiento específico para saber diagnosticarlo y creo que realmente es algo que nos hace falta a todos los dentistas ser mucho más minuciosos en ese sentido. Prácticamente estamos dedicados a ver dientes y no debería de ser así. Y los pacientes creemos lo mismo. Y la verdad también habría que educar al paciente en ese sentido. Hay que saber todo lo que podría ver un dentista. ¿Los dientes son hueso? No son hueso. Es muy buena pregunta. El hueso tiene un tejido. Bueno, el hueso tiene varios tejidos también. El diente tiene 4 diferentes tipos de tejidos. Y ni siquiera están funcionados al hueso. O sea, realmente no son hueso para nada. Están sujetos a la mandíbula y al maxilar, están dentro de alvéolos. Los alvéolos son los hoyos en donde caben las raíces de los dientes y están sujetos por un pequeño ligamento que nos ayuda no nada más a sujetar al diente, sino a amortiguar la masticación, a darle también un poco de sensibilidad y nutrición al diente. Y no tiene nada que ver. Yo ahorita que me puse los frenos, a las primeras 2 semanas empecé a traer un dolor en el cuello y yo asocié que porque estaba durmiendo mal y esto y lo otro. Ya hasta fui a una clínica de rehabilitación para que me revisaran a ver si estaba teniendo, porque era un dolor que no lo había sentido nunca antes. Y resulta que es por los frenos que se me está acomodando lo que me querían acomodar y eso estaba impactando en el cuello. Ya me liberaron la tensión del cuello
conforme ha ido progresando lo de los frenos, ya no siento esa molestia. Entonces, sí es muy curioso cómo te está impactando en toda la mandíbula, en toda la mordida. Sí, claro, Kurt. La verdad es que, como te decía, realmente todo el sistema está conectado. Entonces, imagina que la posición de la mandíbula tiene que estar coordinada con la posición de los dientes de abajo y de arriba. Entonces, si algún diente de abajo no hace un contacto ideal, tu mandíbula no va a estar bien acomodada. Y al no estar bien acomodada, realmente empieza a fastidiar un poquito la musculatura del lado derecho, por ejemplo, y empieza a reflejarse en el cuello, y empieza a reflejarse en la nuca, y empieza a reflejarse en la espalda. Y aunque puedes parecer igual muy exagerado, la verdad es que esa cadena es súper frecuente, y como tú, hay muchísimos casos en los que a lo mejor no por brackets, pero por la falta de algún diente, o por rechinar mucho los dientes y empezar a perder tejido, o por todo esto, realmente es que empezamos a tener problemas cervicales. Bueno, creemos que son cervicales, pero realmente a veces nada más es muscular. Dolor en los oídos, dolor en la espalda muchas veces, que no podemos ni dormir, a veces del dolor en la cabeza, y es solamente a veces por la falta de un diente o por el movimiento de un diente, como es tu caso. La verdad es que yo creo que no vas a dejar de tener esas molestias del todo hasta que termines tu tratamiento. Ok. Gracias por los buenos deseos. Lo siento. ¿Qué es el diente? Bueno, es un órgano, ¿de acuerdo? Todos los órganos están formados de diferentes tejidos. Son órganos que nos ayudan a empezar el proceso de digestión, a triturar la comida para que llegue bien al sistema digestivo y podamos entonces hacer la asimilación de todos los alimentos, de todos los nutrientes. Está formado por 4 diferentes tejidos. El primero y más superficial que todos vemos a simple vista es el esmalte. Es uno de los tejidos más duros de la naturaleza y el más duro del cuerpo humano. Es delgado. Entonces, no trates de cargar algo con los dientes, de verdad, por favor. Es el tejido más duro, es transparente, blanquecino. Cuando se forma una caries, es difícil que pase al tejido más duro del cuerpo, que es el esmalte, pero no es imposible. Después de eso, por debajo inmediatamente está la dentina, que es lo que ya le da el color al diente, que es un color amarillento natural, ¿ok? O sea, los dientes no son blancos, eso no existe en la naturaleza. Entonces, la dentina es un poco más porosa, no es tan sólida. Cuando una caries llega a la dentina, entonces avanza mucho más rápidamente. Cuando empezamos a perder esmalte y no necesariamente hay caries, tenemos sensibilidad justamente por la porosidad del diente, por la porosidad de la dentina. Tenemos algo que se llama túbulos dentinarios que conectan lo más profundo del diente, que es el siguiente tejido, que es la pulpa, a la parte más externa del diente, que es el esmalte. Entonces, la pulpa del diente es el paquete vasculonervioso, es decir, venas, arterias, vasos linfáticos. Todo esto es lo que nutre al diente, ¿de acuerdo? Lo que le da la vitalidad. La parte que rodea la raíz del diente le llamamos cemento. El cemento realmente es una capa superficial del diente que honestamente es bastante frágil, no es para estar expuesta. Cuando vemos que el cemento se empieza a asomar en el diente, vemos que cambia de color, es mucho más amarillento, ahí es una señal de alarma, no debería de verse, ¿de acuerdo? Y debería de estar protegida. Es una zona que siempre nos va a causar sensibilidad y es una zona, potencialmente riesgosa porque avanza mucho más rápido una lesión cariosa o una fractura en esa zona. Bueno, básicamente es lo que es un diente y para qué nos sirve. ¿Los pacientes con cáncer necesitan hacer algún tipo de revisión o que están llevando quimioterapia más frecuente con el dentista o su revisión anual o semestral es suficiente? Mira, un paciente con cáncer honestamente siempre es difícil de atender porque la verdad es que no es su prioridad, ¿no? O sea, el paciente con cáncer está enfocado totalmente en su padecimiento en ese momento, pero de verdad, de nuevo quisiera hacer la invitación a que no dejáramos de cuidarnos porque al someternos a quimioterapias o radioterapias, todas las defensas bajan muchísimo. Entonces pasa exactamente lo mismo. Podemos empezar a tener afecciones que desconocemos, casi siempre lo mismo, o sea, tener excelente higiene, pero a veces el estado de ánimo del paciente, el estado psicológico, el estado anímico o el estado físico en el que se encuentra el paciente, pues lo limita. Pero realmente deberían de darle cierta prioridad. Nunca olvidarse que somos una entidad biológica completa y que tenemos que revisarnos todo el tiempo, pues todo. ¿No le llegan muchos pacientes que están en quimioterapia? Porque yo he sabido que la gente cuando está en quimioterapia les baja mucho las defensas. Y con eso que está mencionando, que por la boca pueden entrar un sinfín de bacterias, pero también a la vez les dicen, trata de no salir, porque si sales con las defensas bajas estás más expuesto. ¿Cuál sería el protocolo correcto?
Insisto, lo primero es el estado de ánimo y lo que está enfocado el paciente, que se anime a ir al dentista a veces por curiosidad nada más. Quisiera que no se esperaran realmente hasta que tengan algún tipo de afección. O sea, ya sabemos que el paciente va a venir, en ese momento tomar medidas preventivas, Claro. para que el paciente se sienta más cómodo, para que haya higiene absoluta, para que a lo mejor no tenga contacto con más gente si el paciente simplemente no se siente cómodo. Realmente no debería de ser una atención extraordinaria, vaya, a menos de que necesite algún tipo de tratamiento, por ejemplo, un implante que en ese momento no podríamos colocar, pero cosas de emergencia sí habría que poder atenderlas. Habría que consultar casi siempre con su médico internista para verificar justamente qué medicamentos podemos o no podemos utilizar, la anestesia, en qué momento se siente él después de la quimioterapia, obviamente a lo mejor las primeras semanas no. Que el paciente no se olvide de que si tiene algún tipo de afección, la verdad habría que revisarse. Insisto, su prioridad siempre va a ser otra en ese momento. Después de ella, que logre salir de la enfermedad del paciente, no dejarlo. Claro, y consultarlo con su médico oncólogo para ver si antes de empezar el procedimiento o algo así, aprovechar y darse una revisada, una limpieza dental o lo que pueda requerir para que eso no vaya a ser algo que durante el proceso de la quimioterapia o la cirugía oncológica, pues el paciente llegue con menor probabilidad de adquirir una infección debido a la falta de higiene bucal o pues la situación que puede estar. Justamente, también creo que va un poco de la invitación de su médico a que se revise. Claro. A veces el paciente no lo sabe, el paciente lo ignora. Y si no nos visita frecuentemente, bueno, creo que en ese momento debería hacerle la invitación a su médico para que nosotros podamos prevenir que algo más grave suceda. Esa es una de las razones por las que quería yo hacer este episodio y tocar este tipo de temas. Nosotros aquí en Medical Tourism y doctores especialistas, pues colaboramos con doctores de diferentes especialidades, incluyendo pues ustedes dentistas. Pero es muy importante que ya una persona cuando trae un problema, necesita una cirugía oncológica o que va a hacerse una cirugía bariátrica, que va con un cirujano general, con un cardiólogo, con lo que sea, incluyendo esto que estuvimos hablando de la endocarditis. Es muy importante que el paciente, si ya está en este camino o trayecto de tratar de adquirir una mejor salud, mejorar su calidad de vida a través del procedimiento que se quiera hacer, que no descuide uno de los principales aspectos que sería la higiene bucal. Que llegue o empiece su tratamiento con una excelente higiene bucal, una previa visita al dentista. Por ejemplo, cuando vas con un cardiólogo o vas a tener cita o vas a tener aunque sea un procedimiento mínimamente invasivo con el cardiólogo, siempre te recomiendan que mínimo unas 4 o 3 semanas antes de tu procedimiento vayas con el dentista, te hagan una limpieza, te saquen cualquier caries y ya darle tiempo para que todo eso cicatrice y todo eso y evitar que cualquier infección que entra por la boca pueda llegar a afectar. Yo he sabido de casos que, por ejemplo, eso les ha ayudado mucho a tener mejores resultados que si llegan ya con una probabilidad de infección bucal. Como usted lo está mencionando, la higiene bucal es algo que llegas, no hay que tenerle miedo, no pasa de que es un ruido a lo mejor ruidoso en ocasiones, no es doloroso y en 15-20 minutos, ¡pum!, ya estás libre, listo, vas a traer la boca más fresca, vas a poder besar más a gusto, vas a llegar a tu procedimiento con más alta probabilidad de prevenir una infección. Aquí le tengo otra pregunta. ¿En qué momento ustedes, cuando le llega a un paciente que trae un dolor, como dijo, del trigémino y todo eso, ustedes determinan, esto ya no es de aquí, del dentista, váyase con el neurocirujano? Bueno, realmente nosotros conocemos la sintomatología del trigémino y la verdad es que muchas veces ese dolor que te mencionaba como un dolor gatillo le llamamos, sí se puede confundir mucho entre una neuralgia del trigémino y un dolor articular. Bueno, la zona está muy involucrada. Entonces, si nosotros al hacer la palpación notamos de inmediato que hay algún chasquido en la mandíbula, que hay algún movimiento irregular, que no se mueve de manera simétrica, podemos empezar a, si bien no diagnosticarlo, empezar a sospechar que tal vez no sea algo tan grave. Si el paciente estuviera en óptimas condiciones, no tiene nada de maloclusión, es decir, sus dientes están perfectamente derechitos, no le falta ninguno, su articulación está totalmente sana y tiene este tipo de problemas, pues bueno, no habría que jugar mucho a tratar de adivinarlo y entonces referirlo con el especialista indicado. Sin embargo, la verdad es que afortunadamente muchos de los casos se pueden resolver de una forma mucho más sencilla. A lo mejor alineando los dientes, reemplazando los que hacen falta, utilizando una guarda, algo que protege los dientes, que acomoda la mandíbula en su sitio. Es una terapia, no es algo que te pongas y ya, sino es algo que hay que estar monitoreando, hay que estar ajustando. Y entonces, la verdad es que
el dolor disminuye drásticamente. El dolor que existe en la articulación o el dolor que puede existir en la cara a veces disminuye drásticamente con el uso de una guarda. El bruxismo, ¿qué tanto impacto tiene en todo esto, en los oídos y en lo que está mencionando? No, sin duda está totalmente relacionado. El bruxismo creo que existe prácticamente en toda la población y no necesariamente es desgastarte los dientes. Hay quien le llama al bruxismo céntrico o apretamiento, simplemente estarlos apretando. Los dientes nunca deberían de estar en contacto, siempre todo el tiempo estamos en una posición relajada. Cuando están haciendo contacto, por muy leve que sea, en ese momento ya empezamos a tener una fatiga muscular que se puede volver crónica. Y hay pacientes que avanza y empiezan a desgastar totalmente los dientes. O sea, de verdad, hay pacientes que ven con los dientes totalmente planos, a lo mejor algunas personas se identifican. Y eso es justamente por no saberlo controlar, no saberlo diagnosticar a tiempo, no tratarlo a tiempo. Y la rehabilitación no solamente implica el uso de la guarda, habría que reemplazar todo el tejido que se perdió de los dientes. Existen diferentes alternativas para poder hacerlo. Insisto, así como todo el bruxismo fue gradual y fue avanzando poco a poco, la recuperación en este sentido tampoco es inmediato. Hay que primero estabilizar toda la articulación, reprogramar la neuromusculatura, volver a dejar la mandíbula en su sitio, volver a relajar los músculos básicamente. Y entonces ahora sí vamos a empezar a ver cómo vamos a rehabilitarnos, cómo vamos a reemplazar todo el tejido que hemos perdido de los dientes. Y bueno, eso hablando únicamente del problema dental, pero se va relacionado directamente con lo que te dije hace un rato. El dolor en la articulación, chasquido en la articulación, dolor facial, amanecer como si estuviéramos cansado. Como si estuviéramos haciendo ejercicio, imagina, porque dormimos apretando los dientes, el dolor en el cuello, el dolor en la espalda. A veces hay gente que hasta se ve así medio desviada porque tiene más contracturado un músculo que otro. Entonces todo eso realmente está totalmente relacionado. Si se controla, bueno, creo que puede ser muchísimo más sencillo que rehabilitarlo. Pero aún así, no es imposible, quiero decir. En su opinión, ¿qué es mejor utilizar? ¿Hilo dental o Waterpik y irrigador dental, ¿no? Como limpieza adicional a los dientes. Mira, la verdad es que el hilo dental es sumamente necesario. No es que uno sea mejor que el otro. Uno es para una cosa, otro se ayuda a otra cosa. Un paciente sano, sin ningún tipo de restauración compleja, la verdad es que a veces no es del todo necesario el uso del irrigador bucal. Pero bueno, si lo tiene, la verdad es que tampoco le va a afectar, siempre y cuando lo sepa usar. Pero el hilo dental es indispensable para todos, independientemente del tipo de rehabilitación que tengas o que no tengas rehabilitación, tengas tus dientes sanos y la edad que tengas, todos deberíamos usar hilo dental. Es decir, hay otro tipo de rehabilitaciones, de prótesis, que se tienen que utilizar un tipo de hilo dental especial con una técnica distinta, pero el hilo dental es sumamente necesario. Y el Waterpik, si bien es un coadyuvante para la higiene, es principalmente en casos de prótesis más complejas que es sumamente necesario. Por ejemplo, pacientes con ortodoncia, pacientes con puentes, pacientes con prótesis fijas sobre implantes. Ellos definitivamente necesitan además del uso del Waterpik. Excelente. ¿Y el enjuague bucal en verdad funciona? Porque digo, todos dicen, matamos el 99.99% de bacterias, pero el 0.1% de bacterias sigue siendo un chorro de bacterias. Entonces, ¿en verdad sirve o no? Claro. Pero primero, la cavidad bucal nunca va a estar libre de bacterias. Realmente sí sirve, pero pues no porque diga el comercial y diga la etiqueta que mata el 99.9% de bacterias, no por eso nos vamos a dejar de cepillar y de usar hilo dental. Al contrario, realmente es lo más importante, usar el cepillado, y la verdad es que prácticamente con cualquier pasta, siempre y cuando no sea una pasta abrasiva, es el cepillado dental sin abusar de la cantidad de pasta, es lo más esencial. El uso del hilo dental, y bueno, nos ayudamos con un poco de enjuague. Nos ayuda a tener frescura, nos ayuda a llegar a lugares donde el hilo, donde el cepillo no llega. Definitivamente funciona. Hay enjuagues bucales colutorios que son específicos para algún tipo de tratamiento, para gingivitis, para que cicatrice un poco más rápido, cuando existe por ahí alguna herida abierta. Sin embargo, lo más importante sin duda sigue siendo el cepillado y el uso del hilo dental. Y ya de perdida, el enjuague bucal te da un aliento más fresco y eso te permite un poco hablar con más confianza y todo eso. Y ahí, ahorita que está hablando de eso, se me viene a la mente. Si das un beso y careces de higiene bucal, ¿puedes enfermar a la otra persona? Pero la verdad es que hay estudios que dicen que inclusive las mamás a los niños, o entre parejas y demás,
Imagínate pues todo el tipo de bacterias que tenemos todo el tiempo y que la verdad no te acercas a revisar a tu pareja a ver qué tiene, si tiene caries, si tiene gingivitis y demás. Pues todas esas bacterias, si bien no se contagian propiamente, pues sí las estamos compartiendo. Y bueno, en un niño que apenas está formando defensas y demás, pues a veces es que se vuelve un poquito más, mira, no grave, pero imagínate. No, prefiero no imaginarme eso. ¿O qué es mejor, el cepillo de dientes normal, tradicional o el eléctrico? Creo que personas con algún tipo de impedimento es que son los candidatos ideales para usar un cepillo dental eléctrico. De ahí en fuera, el resto de la población debería de poder utilizar un cepillo manual, un cepillo mecánico, sin ningún tipo de complicación. Personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, o si nosotros mismos estamos supervisando, bueno, ayudando a alguna persona con alguna discapacidad, entonces sí nos ayuda mucho más un cepillo eléctrico. Si lo sabes usar no te va a hacer daño. Si tú lo usas en ti, sabes utilizar una técnica correcta para utilizar el cepillo eléctrico, también está bien. Pero creo que es un poquito de flojera también de nuestra parte. Un cepillo mecánico debería de ser suficiente. Con esa medida que un cepillo eléctrico debería de ser principalmente para personas con algún tipo de discapacidad. Por último, a ver si sabe algún truco. Ahorita, por ejemplo, que traigo frenos, no deja mi lengua de estar dándole, porque está algo extraño en mi boca. ¿Tiene alguna recomendación o algo para que la lengua entienda de que deje en paz el fierro ese? Mira, es como si te metieras un dulce a la boca, es un cuerpo extraño. Es dificilísimo que tú solo te controles y digas, no, lo voy a hacer. Pues el dulce lo puedo morder y estas cosas no las puedo morder. Entonces, no sé si hay alguna recomendación o algo que sepa, algún truco. Hay alguna cera especial que puedes utilizar. O sea, si te cortas, si sientes que te pica o algo así, entonces hay algún tipo de cera con el que puedes cubrir esa parte. Porque a veces estamos de tentones todo el tiempo y eso también nos lastima la lengua. Claro. Pero la verdad, Kurt, el autocontrol. El autocontrol. Ay, qué padre. Por último, doctor, ¿cómo lo encontramos? Si visitas la Ciudad de México y necesitas hospedaje, transportación o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás las mejores opciones que la Ciudad de México tiene para ti. Visita el link en la descripción. Por último, doctor, ¿cómo lo encontramos? En un momento te mando la tarjeta digital, ahí vienen nuestros datos para que los puedas compartir. Estamos ubicados en la Ciudad de México, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos o del Ángel de la Independencia, es una zona bastante popular. En la colonia Cuauhtémoc se llama, el teléfono de la clínica es 55 28 67 90 47. Estamos a la orden de lo que quieran, a veces por videollamada podemos atender si se trata de algún paciente foráneo, de algún paciente extranjero, estamos a la orden. Excelente, pues muchas gracias por su tiempo, doctor. Estuvo muy informativa. No sé si hay algo más que le gustaría agregar. Kurt, muchas gracias a ti por el espacio y gracias por la paciencia y todo. No, hombre, ¿cuál? Gracias a usted. Excelente. Hasta luego. Que tengas muy buena tarde. Bye, bye. Después de mi plática con el doctor Luis, puedo concluir que la boca puede albergar y dar acceso a una gran cantidad de bacterias a nuestro organismo y que a pesar de que nuestro cuerpo cuenta naturalmente con mecanismos de defensa, el tener una buena salud bucal es indispensable para mantenernos sanos. Asegúrate que la clínica dental que visites cuenta con el especialista necesario para tratar el malestar bucal que presentas, ya que de esta rama de la medicina se desprenden múltiples subespecialidades. Por cierto, no se te olvide sonreír. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.